Buen día amigos de América Latina, les habla Adolfo Manaure, director editorial de Standard CIO, la publicación editada por The Hub Group para el segmento de IT Decision Makers de la región. Hoy estoy muy contento de poder conversar con Francisco Roballo, quien es líder de ingeniería de Checkpoint Software Technologies para América Latina. Francisco, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Adolfo? Buen día, gracias por la invitación. Bien, hoy estamos muy contentos de poder conversar contigo, Francisco, sobre un tema que por lo general en medio de la euforia en torno a las criptomonedas, a los criptoactivos, a todo lo que tiene que ver con la economía digital, nos cuesta muy poco hablar sobre el que tiene que ver sobre el impacto de los hackers y la piratería, bueno, sobre los repositorios de tanto de criptomonedas como de otros criptoactivos de los usuarios. Y esto porque, según información que nos han compartido desde Checkpoint, este mercado que ya va por los 2 trillones de dólares, o sea, dimensionemos, 2 billones de millones de dólares en inversiones, solamente el año pasado, registró una cifra récord de 14.000 millones de dólares perdidos por robo. Así, no se le puede llamar de otra manera. La primera pregunta tiene que ver, Francisco, sobre cuáles son esos escenarios de vulnerabilidad que desde Checkpoint han identificado y que, bueno, y que supone unas pérdidas tan importantes. Bien, primero debemos entender, obviamente, la concepción de la base en la cual las criptomonedas y todo este sistema están dados, que es el tema de blockchain, ¿no? Que de por sí blockchain es una fundación segura, está fundamentado de forma segura. La concepción de blockchain es segura. Ahora bien, en este término de seguridad hay un factor clave que tiene que ver con la indisputabilidad de las transacciones. Es decir, está diseñada blockchain tan segura que se entiende que cualquier transacción es indisputable, porque además no hay un tercero que la valide, es decir, se realiza una transacción, se entiende que esa transacción, por el esquema en el cual está constituido blockchain, es válido y por lo tanto es indisputable. Bien, ese es el punto principal, porque tú sabes que los atacantes van a encontrar cualquier recoveco para atacar, ¿ok? Este punto de que las transacciones sean indisputables hacen que cuando alguien pierde o le roban criptomonedas, pues no tenga a quién reclamar, básicamente, haciendo además, y no haya una institución o fiscalía o policía de los bitcoins que luego diga, bueno, yo te voy a ayudar a recuperar bitcoins, Ethereum, cualquier criptomoneda que hayas perdido. Entonces, ahí existe un vacío, inclusive legal, importante. Bien, ahora, pasamos al hecho de que esta arquitectura de Bitcoin es la base, pero sobre ella se construyen las plataformas. Por ejemplo, una muy importante, voy a hablar de la más grande, el marketplace más grande de non-fungible tokens, de NFTs, que es OpenSea, por ejemplo, esa es la más grande. Solamente en un mes del año 2021 estamos hablando de 35.000 millones en transacciones en un mes del 2021, que es Okay. muchísimo dinero ahí. Nosotros descubrimos, y voy a tomar ese ejemplo que es bastante descriptivo de cómo los atacantes usan. Entonces, Correcto. OpenSea permite que se suban NFTs para que luego puedan ser transaccionados. Bien. Y la forma en el que en ese momento, estoy hablando de una vulnerabilidad que ya fue parchada en ese momento, tú sabes que vulnerabilidades se descubren
todo el tiempo, Todos estoy los hablando de días. una vulnerabilidad puntual. Esta vulnerabilidad hacía que, por ejemplo, un atacante pueda subir en un NFT un archivo .svg. Este archivo .svg es un archivo de imagen, pero que en la construcción del archivo de imagen puede tener código. Puede tener, por ejemplo, JavaScript, que a su vez puede embeber llamadas a HTML. Es un poquito técnica la explicación, pero nos va a permitir entender cuál es el asunto. Entonces, estos archivos SVG que pueden embeber código, ya de por sí te dicen, ok, si puedo embeber código, puedo embeber cualquier cosa. Puedo tener un payload ahí, un ataque, lo que sea. Bien, en este caso, el payload lo que hacía es drenar un wallet y llevar Ok. la criptomoneda de un wallet a otro wallet. De nuevo, como es indisputable, simplemente es un robo y no hay a quien reclamarle. Bien, ¿qué pasa? ¿Y cuál es el detalle? Es que el atacante regala una NFT, ¿ok? Regala el NFT y obviamente tú dices, bueno, yo voy a abrirlo, voy a darle like, voy a aceptar el regalo. Solamente con esas acciones, ¿ok? Y ahí es donde estaba la vulnerabilidad, se permitía que se acceda al wallet en este caso, del usuario que estaba siendo atacado. Al permitir el acceso al wallet, se ejecuta el payload que venía embebido en el NFT y automáticamente se le drena todo el saldo de sus criptomonedas. Bien, entonces estamos hablando de que los atacantes, para ir hacia el punto, los atacantes han encontrado la forma de utilizar el mismo esquema en el cual está fundamentado el tema de las criptomonedas para aprovecharse de eso y robar. Entonces, en este caso, en resumen, utilizo un NFT malicioso, el usuario accede a ese NFT malicioso y a través de una conexión a su wallet, se le roban todas sus criptomonedas. Un caso muy común, pero no es el único. Sin embargo, al ser un poco más complejo, permite ejemplificar muy bien cómo los usuarios están expuestos, porque además estamos hablando de OpenSea, el marketplace más grande del mundo. Y por otro lado, estamos hablando de NFTs que sabes que se transaccionan ahí, que tienen muchísimo valor. Y es por eso que tú ya lo mencionaste, 14,000 millones de dólares en perjuicio solamente en el año anterior, es decir, de la gente que reportó que había perdido dinero de sus wallets. Probablemente es mucho más. Cuando solemos conversar con expertos en ciberseguridad, siempre nos dicen que los hackers o la ciberdelincuencia tiene como un background de prácticas y las que más funcionan repiten hasta que dejan de explotar, ¿no? Ese comportamiento que tú me acabas de mencionar me recuerda mucho a los primeros phishing cuando había un inversionista que le decía a la gente, oye, te quiero regalar $500,000 y la gente caía en el juego. En un escenario tan líquido como el que estamos mencionando de la economía digital y con tan pocas posibilidades de protección que tenemos, ¿qué cambios de hábitos como tenedores de criptomonedas tenemos que comenzar a asumir? Es una pregunta difícil, pero de fácil respuesta. ¿Por qué hablo de esa contradicción? Porque el primer hábito está asociado a algo bien básico, que es el tema de nuestra propia educación. Okay. Y esa educación va en contra de algo que es natural e inherente a los seres humanos, que es la confianza. ¿Ok? Nosotros, por defecto, si a mí me regalan un NFT, ¿por qué no aceptarlo, no? Es decir, me están regalando algo que es único en el mundo, ¿por qué no aceptarlo? Entonces, en primer lugar es dejar de confiar. Ese es el primer aspecto y ese es un asunto puramente de educación. Siempre hablo al respecto
Cuando yo era pequeño, a mí mi mamá me decía, no aceptes nada de extraños, no hables con extraños, no te vayas con extraños. Hoy en este metaverso, en este mundo completamente virtual y digital, ¿cómo no acepto algo de extraño si yo ni siquiera sé quién está del otro lado? No lo conozco, no sé quién es, no tengo porque además el sistema está fundado para ser completamente anónimo, además. Correcto. Entonces, ¿cómo me dice Francisco ahora, cómo yo confío en alguien que desconozco completamente? Entonces empiezo a tener medidas de cero confianza. Es decir, si a mí me están regalando algo, tengo que pensarlo 10 veces y validar si tengo o no tengo que dar acceso. Pasa lo mismo como, y tú hablabas del ejemplo del phishing. Este es un ejemplo bastante grande. El segundo gran problema que tienen y por qué se pierden criptomonedas es porque se roban las credenciales de acceso a un wallet. Eso es Okay. lo más típico, el account hijacking a los wallets. Entonces, una persona que ya accedió a tus credenciales, pues simplemente ya tiene acceso a todas tus criptomonedas y ya estás, perdiste el dinero, ¿no? Entonces, el siguiente punto es, ¿y cómo lo consiguen? ¿Cómo consiguen ese acceso? Consiguen ese acceso mandándote links, haciendo que descargues. Por ejemplo, algo muy típico es cuando tú estás transaccionando con, vamos a hablar de otro caso, ¿no? Es decir, hoy en día lo que se busca mucho es aprovechar el crecimiento de valor máximo mínimo de las criptomonedas. Entonces, lo que Correcto. tú haces es comerciar entre ellas, ¿no? Y con distintas criptomonedas además. Entonces, tú lo que estás buscando es decir, bueno, voy a buscar, abres Google, lo típico, y dices, bueno, voy a buscar dónde voy a comerciar. Y lo primero que le das es pinchar en los primeros resultados, por ejemplo, los que dicen los anuncios de Google, los ads, ¿sí? De Google. Y tú le das ahí al primero. Seguramente detrás de esos hay un atacante. Y tú dices, no, pues incluso algunos le dan, yo recuerdo el botón, tengo suerte de Google, al primero, al que me aparezca primero, porque seguramente este es el que está mejor rankeado, es el que tiene más usuarios que le dan clic, por supuesto, pero estoy confiando en algo que no sé. Entonces, empezar a buscar fuentes de confianza. Esa es la primera, ¿no? La Correcto. segunda, tomar medidas tecnológicas. Y es bien importante esto, si las medidas tecnológicas no resuelven el problema de capa 8, el que está entre el escritorio y la pantalla, entre la pantalla y el sillón, ¿no? Correcto. Sin embargo, las medidas tecnológicas sí me ayudan. Por ejemplo, una medida tecnológica importante es contar con soluciones de prevención de phishing, por ejemplo, ¿no? Y hoy en día los EDRs, las soluciones de endpoint, tienen muchas herramientas que permiten, además, identificar cuando alguien está suplantando la identidad de alguien más, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y estoy ingresando en un sitio que seguramente es de baja reputación y no me estoy dando cuenta y le estoy entregando mis datos que luego le van a permitir al atacante en cuestión de segundos de acceder a mi wallet y perder todo el dinero que tengo. El tercer punto, y probablemente el más importante, es establecer medidas de doble factor de autenticación. Esto es súper importante. Y hoy lo hacemos en todo lado. Todos tenemos una tarjeta de cajero automático, de ATM, Correcto. por ejemplo, Ujú. ¿no? Y este sistema es muy antiguo, tiene muchísimos años, muchos años, y de alguna forma sigue funcionando. Es mostrar algo que tengo en la tarjeta versus algo que soy, algo adicional, que es Correcto. mi código. En Ujú. este caso funciona exactamente lo mismo, es decir, si yo confío únicamente en la contraseña y esa contraseña probablemente además está siendo utilizada porque nosotros tenemos no tan buena memoria, Sí. está siendo utilizada en muchos otros sistemas, servicios y además en el metaverso ya empezamos a hablar de que yo reutilizo lo mismo en mis redes sociales virtuales, etcétera, muchas cosas, ¿no? Entonces, si reuso y por ahí alguno de estos sistemas tuvieron un leak de su base de datos de usuario, los atacantes ya tienen esas credenciales, es decir, procurar cuidarlas. Y si no las pude cuidar o un tercero no las cuidó como yo debería,
pues tengo un sistema de doble factor de autenticación que no elimina todos los riesgos, pero los disminuye ostensiblemente, ¿no? Es decir, contar con otra medida tecnológica que me permita, ya que yo soy bastante confiado, al menos que me permita reducir ese riesgo. Y hay muchas más, pero en general es cambiar la costumbre fundamental tendiente a confiar, tendiente a que todo lo que recibimos es correcto o va a ser para nuestro beneficio, cuando la mayor parte de eso nos hace mal, en efecto. Correcto. En ese punto me gustaría revisar, Francisco, cómo podemos a nivel de usuarios incorporar ese patrón de conducta de múltiples factores de autenticación. Por lo general, las aplicaciones móviles en el sistema financiero nos obligan. Inclusive dentro de la misma contraseña nos pueden incorporar sesión de clave variante o código variante que nos llega por el teléfono móvil, y eso lo podemos integrar una clave fija que supuestamente es solo nuestra y debería ser privada. Podemos nosotros mismos sacarle provecho al móvil y incorporar capacidades de lectura biométrica para revalidar nuestra identidad, pero en estos espacios del marketplace, del marketplace no, los sitios de intercambio de criptomonedas, los exchanges, ¿cómo podemos incorporar esa posibilidad, por lo menos para garantizar que nuestra cuenta de usuario más contraseña y otro mecanismo adicional nos proteja? No lo podemos garantizar, pero al menos tenemos esto es importante, nosotros no lo podemos garantizar porque además no conocemos cómo está fundada la estructura detrás de estos sitios de exchange. De hecho, hay un par de que han sido, sus infraestructuras han sido vulneradas, entonces contra eso no podemos hacer nada. Incluso si hemos tomado las medidas y esa infraestructura fue vulnerada, pues no hay mucho que se pueda hacer. Ahora bien, creo que todos conocen el famoso concepto de los autenticadores, ¿no? Correcto. Estos autenticadores que generan tokens únicos, no son teóricamente únicos, son únicos porque están generados en ese momento, y hay muchos, ¿no? En el mercado hay muchos, no voy a hablar de uno puntualmente, pero hay muchos, y si yo tengo un wallet que no me permite integrar un autenticador, la primera recomendación es no usarlo. Ya. ¿Ya? Es decir, utilizar wallets que me permitan utilizar un autenticador de un tercero, en este caso, en el cual yo tengo mi identidad o medidas alternativas, incluso 2, 3. Hoy en día te permiten validar contra dispositivos físicos, contra el teléfono, contra tu correo electrónico, etcétera. Es decir, hay múltiples formas de validarlas. Y a la par, los sitios de exchange, las plataformas de exchange, lo propio. Si no me permiten utilizar doble factor de autenticación, en muchos casos esos sistemas dicen, yo te voy a mandar un código a tu dispositivo móvil. Ok, ese es un factor de autenticación. Correcto. Y obviamente tú eres el único que tienes tu dispositivo móvil, solamente en él recibes el código y solamente ahí puedes hacer una doble validación. Hay otras medidas, pero con respecto al doble factor de autenticación, estas son las más importantes. Es decir, yo no puedo, de nuevo, regresamos al primer punto, yo no puedo confiar en primero en un wallet y luego en una plataforma de exchange que no me permita integrar herramientas de doble factor de autenticación. Si yo lo estoy haciendo, estoy cometiendo un error y me estoy exponiendo. Sin duda. Tenemos ya una primera pregunta en el chat. Le recuerdo a todas las personas que nos acompañan en la sesión de hoy que el canal de chat está abierto para cualquier consulta. Hasta ahora, Francisco, hemos abordado como consejos a la hora de impulsar un mejor nivel de protección para los tenedores de criptoactivos. Bueno, el tema de validar las fuentes de cualquier transacción o interacción, buscar soluciones de prevención de phishing y incorporar rutinas de múltiples factores de autenticación en términos generales en todo lo que implique el manejo de datos personales.
Desde el punto de vista de lo que puede hacer la oferta a nivel de tecnologías de ciberseguridad, dentro de lo que puede hacer la posibilidad de adquisición para un usuario personal, ¿qué no debe faltar en el armamento de un usuario de este tipo de mercados de intercambio de criptomonedas a la hora de garantizar la protección de sus dispositivos, de sus sesiones, de todo lo que pueda ser su huella digital? A ver, varias cosas, pero acá hay que setear bien claras las expectativas. Okay. Cualquier medida tecnológica y personal no nos va a asegurar el 100%. No hay seguridad del 100%. Y quiero empezar dando este mensaje, Sí, no para cubrirme las espaldas. Yo trabajo en una compañía de ciberseguridad. Sin embargo, esta es la realidad. Es decir, no hay hoy nadie que te pueda garantizar seguridad al 100%. Es decir, voy a tener siempre un riesgo. Y ahora, además, de nuevo, partiendo por lo que empecé diciendo, si yo no puedo disputar las transacciones que hago con cripto, tengo un riesgo adicional y es que no tengo a quien llorar básicamente si las pierdo. Entonces, es un efectivamente. riesgo mucho más grande, ¿no? Y con respecto a la cantidad además de dinero que se transacciona ahí, es mucho más importante. Pero para ir directamente a la respuesta es, primero, la gente transacciona desde el dispositivo móvil. Ya no solamente, de hecho la mayor parte se hacen desde el dispositivo móvil, no desde el computador. Ok. Y los dispositivos que son más vulnerables y que tienen muchos más problemas son los dispositivos móviles. Si yo no cuento con una herramienta que al menos me diga qué tan riesgoso es transaccionar cualquier cosa desde mi dispositivo móvil, ya tengo un tema. Es decir, yo debo tener una herramienta que me permite identificar en mi dispositivo móvil varias cosas. Primero, y esto es vulnerabilidades que son posibles ataques, porque cualquier vulnerabilidad es un posible ataque o un ataque en ciernes. Vulnerabilidades en el sistema operativo, hemos visto que hay vulnerabilidades en el mismo chipset. Por Sí, ejemplo, una que nosotros descubrimos hace un par de años en chipset de dispositivos móviles Samsung, por ejemplo, y trabajamos muy de cerca con Samsung para que se parchen. En el sistema operativo, y tenemos en el mercado dos grandes que son iOS y Android, vulnerabilidades propias en el sistema operativo, ninguno de los dos son 100% seguros. Existe también esa leyenda urbana de que no, iOS es 100% seguro y es falso completamente. Los dos son software y por lo tanto tienen vulnerabilidades y por eso los dos sacan actualizaciones muy rápidamente, ¿ok? Por lo tanto, es clave tener actualizado. Si es que el fabricante me está diciendo que yo actualice el sistema operativo, debo tenerlo actualizado, pero debo tener medidas adicionales. Herramienta que me permita validar esto que les estoy contando precisamente. Que me permita esta herramienta entender las vulnerabilidades, problemas y ataques en las aplicaciones que están presentes en mi dispositivo, porque hay muchas aplicaciones que lo que hacen es estar escuchando y liqueando datos. Puede ser que yo tenga ahí las credenciales de wallet en mi dispositivo móvil, pero tenga una aplicación que es una aplicación fake, que es una aplicación que tiene una vulnerabilidad, que es una aplicación que está escuchando mis datos y que al final del día está, yo el momento en el que estoy escribiendo los datos en mi wallet, los está liqueando, y no tengo un doble factor de autenticación, los está liqueando. Sí, una solución, de nuevo, tecnológica que permita identificar amenazas en el dispositivo móvil, en el sistema operativo del dispositivo móvil, en las aplicaciones del dispositivo móvil, en el tráfico de red del dispositivo móvil, porque además está la famosa conexión de Internet y sabemos que hay muchos ataques que los que llamamos hombre en el medio, man in the middle, que además pueden interceptar la comunicación que se da entre el dispositivo móvil y cualquier lado. Entonces, tener una solución que me permita identificar eso en el móvil. Y luego, como medida obviamente adicional, si yo regularmente lo hago en el dispositivo móvil, pero luego yo también estoy no solamente en el mercado de exchange, sino también estoy
en los marketplaces y soy dueño de NFTs, seguramente estoy sentado en el computador y también debo tener una solución de EDR, una solución de endpoint de siguiente generación que me permita, y no estoy hablando de antivirus, ¿no? Por eso hablo de eso. Hay mucha gente que dice, no, yo tengo un antivirus Sí, todavía lo desbloqueado. piensan así, yo estoy No, seguro. y es cierto, y hay mucha gente que es súper techy con muchas cosas, pero todavía se ha quedado pasos atrás en términos de ciberseguridad, Ujú. para que, de nuevo, me permite identificar ataques avanzados persistentes. Esta parte es importante, no me van a robar un virus que le va a hacer lenta a mi máquina, que es la concepción antigua, no me va a robar las credenciales de mi wallet, sino un ataque avanzado persistente. Incluso hoy en día, estos crypto miners, por ejemplo, permiten luego problemas más grandes como los problemas de ransomware, que es algo que vivimos todo el tiempo y que con un problema de ransomware me pueden robar toda mi información. Además, no solo me secuestran, sino que luego me vuelven a extorsionar además en una segunda ocasión, porque dicen, ya tengo tus datos de transacciones de criptomonedas, te voy a extorsionar para que me des más dinero, más criptomonedas en efecto. Correcto. Sí. Entonces, contar con soluciones que me permitan identificar riesgos como el phishing de día cero. Esto es algo clave acá. Si yo le doy clic en un enlace, en un Google Ad, y voy a poner mis datos que me permite identificar si es un sitio trusted, Ujú. que sea confiable, que no haya sido reportado, que no esté asociado regularmente, como además trabajan en conjunto. Esto no es un modelo, los atacantes no utilizan un modelo de negocio desconectado, es un modelo de negocio conectado. Entonces seguramente están reportado por algún otro negocio fraudulento, entonces se va a poder identificar como sitios que están tendientes a robarnos, en este caso, nuestra data. Así que tecnológicamente hablando, eso. Sin embargo, eh, la solución en el móvil, la solución en la máquina, no va a evitar que demos clic. Así que al final del día, por eso les decía, vamos a regresar al primer punto y es pensarlo 1, 2, 3 veces antes de darle clic. Correcto. En este sentido hay una pregunta que no sé si después de lo que ha dicho peca de ingenua, pero que me resulta muy válida. ¿Existe una plataforma que sea más óptima o más segura para el almacenamiento de criptoactivos? No. No. Es decir, yo podría pensar en algunas, pero si digo algunas van a decir, luego tú dijiste esta Sí, y luego seguramente esa va a ser objeto de un ataque y la respuesta es no. La respuesta es la seguridad es conjunta. Esto es importante y esto es, y no sé si ustedes han leído cuando tú usas un wallet. Vamos por la parte correcto. básica, ¿no? Cuando Ujú. tú usas un wallet, y tú dices, voy a ser usuario de este wallet, te dice, aceptan nuestros términos de uso. No sé si han leído los términos de uso del wallet y han visto la responsabilidad del desarrollador del wallet con respecto a mis criptoactivos. No se responsabilizan. De ¿Y nada, por sí. qué? ¿Y por qué no se responsabilizan? Obviamente porque el sistema está construido para que nadie se responsabilice en ese efecto. Entonces, en primer lugar está mi responsabilidad, luego está la responsabilidad de estas, porque son grandes, son muy grandes, empresas, plataformas de intercambio de criptomonedas que mantengan sus plataformas seguras, y obviamente ahí hay mucho trabajo que se hace por detrás con fábricas como Checkpoint en este caso para proteger esas infraestructuras, porque acá el asunto importante es que yo no estoy diciendo el mensaje es que blockchain es inseguro, no No. es ese mensaje, es muy seguro. El tema es que blockchain es el foundation. Lo que está puesto sobre blockchain es lo que hace
que está, porque tiene que conectarse y ahí es donde se Correcto. realizan las transacciones y todo eso es desarrollo de software. Entonces, todo ese software que está desarrollado hacia arriba, que incluye muchas cosas, bases de datos, front-end, web, etcétera, muchas cosas, ¿no? Que son los que tienen los problemas intrínsecos de seguridad como tal. Entonces, no hay una plataforma del todo segura y lo peor de todo es que nosotros aportamos a esa inseguridad. Es decir, si aparte de eso yo tengo hábitos que Correcto. son inadecuados o indebidos, estoy aportando, porque puede ser que la plataforma no sea del todo segura, pero yo estoy haciendo lo posible por cuidarme de eso, pues, o si no, tendríamos casos en el que todos los que tienen, son dueños de criptomonedas, todos son potenciales susceptibles de ataque, por supuesto, como todo el mundo somos potenciales de cualquier tipo de ataque, pero todos la perderían y no todos la pierden, porque hay gente Correcto. que es mucho más desconfiada y mucho más cuidadosa que otros. Entonces, de nuevo, siempre va a escuchar esto cuando hable de criptomonedas y de ciberseguridad en general es desconfiar, ¿sí? Desconfiar al 100%, procurar tener validación y además es más difícil cuando hablamos de, no de crypto exchange, sino cuando hablamos de criptocompras, por ejemplo, cuando estoy hablando de NFTs, porque es posible que se dan muchos casos. Dentro de esos 14 mil millones de dólares de pérdidas, están gente que quiso comprar un NFT, pero al final del día el NFT no era válido. Correcto, no ¿Ya? era tal. Pensaba que era único, pero no era válido. O hay gente que perdió mucho dinero también ahí. Entonces, de nuevo, es por confiar por el hype, ¿no? También es no Correcto. confiar tanto en las cosas que llaman demasiado la atención. Una pregunta interesante que tenemos tiene que ver justo dentro de esas nuevas rutinas de comportamiento que debemos incorporar como tenedores de criptoactivos. La literatura recomienda que los usuarios revisen y revoquen las autorizaciones de tokens. Inclusive hay enlaces para ello. ¿Podrías un poco explicarme más este concepto y en qué contexto lo debemos adoptar? Em, de hecho, ese concepto es cero confianza, eso es importante, ¿Ok? porque básicamente lo que estamos haciendo es decirles, ¿recuerdan el ejemplo que yo di al inicio? Todos estos tokens de Ujú. alguna forma tienen acceso a mi crypto wallet, Correcto. ¿ya? Entonces, lo que yo estoy haciendo es únicamente darle acceso y esa es más bien la buena práctica, Ujú. empezar a hacer un barrido eh, regularmente de a quién he dado autorización a mi crypto wallet y decirle, ok, tú ya no tienes acceso, chao, revoco el token. Tú ya no tienes acceso, chao, revoco el token. Porque cada vez que realizo una transacción, le estoy dando acceso a mi criptomoneda, se realiza la transacción y es posible que el token quede activo ahí y esté en muchos casos drenando criptomonedas de poco en poco. Yo no me, a no ser que sea excesivamente cuidadoso, yo no me voy a dar cuenta del 0.000000000 y puede ser que es otro caso, ¿no? Estos empiezan a drenar, no de una, de muchísimas. Entonces, al final del día, el beneficio para ellos es grande, pero para mí probablemente la pérdida inicial No sea sea, perceptible. no sea perceptible. Eso me lleva, de hecho, a otro punto, y es que una buena práctica es que tenga yo dos wallets. Esa es Ok. una muy buena práctica, tener dos wallets. Un wallet en el que tenga mis ahorros, básicamente, y otro wallet que sea el transaccional. Este transaccional es el en el que estamos hablando de que se tienen que revocar los tokens en el wallet transaccional. Si yo tengo un solo wallet, estoy arriesgando todo, porque aquí se aplica el dicho de tener todos los huevos en la misma canasta. Ujú. Si yo lo que hago es tener uno donde guardo mis criptomonedas, mis ahorros, y otro a través del cual transacciono, estoy arriesgando mucho menos y en este que transacciono es en el que voy a tener obviamente las prácticas, en este caso estamos hablando de la revocación de los tokens, porque de nuevo cualquier, eh, incluso visitar sitios
leer la letra chica. Regularmente cuando visito sitios me sale un pop-up y este Correcto. pop-up me dice, yo no leo del todo, lo leo rápido, solo le doy aceptar. Seguramente ese pop-up me está diciendo, con esto estás permitiendo en la letra chiquita abajo, con esto estás permitiendo el acceso a tu crypto wallet. ¿Aceptas? Aceptar. Y ahí tú tienes ya un token que tiene acceso a tu crypto wallet y lo dejaste ahí. Y puede ser que no sea, en efecto, no sea malicioso. Pero ¿qué pasa si del otro lado esa infraestructura, no la tuya, porque tú eres bien cuidadoso, pero del otro lado esa infraestructura es vulnerada y los atacantes tienen acceso a esa comunicación? Tú tienes ahí un token que es una autenticación contra tu crypto wallet. Básicamente le estás dando acceso para que te drenen tu saldo. Entonces, para eso también es una recomendación, es tener 2 crypto wallets, al menos 2 crypto wallets también. Correcto. Bueno, creo que esa última me la llevo anotadísima. Francisco, ya estamos en los últimos minutos de la conversación y a medida que te estaba escuchando, uno no niega como una sensación creciente de ansiedad en torno a todos estos escenarios en los que los usuarios de los ecosistemas digitales nos estamos exponiendo, ¿no? Ahora que estamos como en una ola de euforia en torno a un concepto como el metaverso, que bueno, que si bien es cierto, no vamos a llegar en el corto ni en el mediano plazo a las narrativas literarias de efectivamente un ciberespacio hiperconectado, ni la posibilidad de una realidad alterna, ni nada de esto, no voy por ahí. Sí, por ejemplo, en, desde el punto de vista de Checkpoint como organización que además tiene centros generadores de conocimiento, hombre, desde algún lugar se está presionando a que de verdad la protección de las identidades digitales se incorporen dentro del proceso o vamos a llegar a un momento de fricción entre quienes empujan el desarrollo de nuevas experiencias inmersivas a costa de la seguridad. ¿Cómo lo ves? No, definitivamente no. Ok, ¿Por qué razón? Porque, ¿por qué no va a haber fricción? Porque estamos en un mundo que prima la funcionalidad, ok, ¿ya? Históricamente ha sido así. Es decir, nosotros hemos primero ido por algo que funciona, que trabaja, que me sirve para este objetivo, y después es un error conceptual gigantesco, pero no ha cambiado. Sigue siendo así. Ahora incluso en este mundo virtual hiperconectado en el que nosotros vivimos, eh, prima la funcionalidad antes que la seguridad e incluso la seguridad de la identidad. Y te voy a dar un ejemplo súper simple. Deepfake. ujú, Deepfake es el ejemplo más simple de que esa batalla, si se quiere, desde el punto de vista de ciberseguridad, así, no la guerra, pero la batalla, esa de momento ha sido perdida, porque estamos correcto. hablando ya no necesariamente de la identidad virtual, estamos hablando de la identidad, de robar la identidad física de personas, algo que veíamos solo en las películas de Misión Imposible, no sé si se acuerden. Ujú, Eso está pasando el día de hoy. Entonces, lo que pasa es que prima la funcionalidad, pero en un momento van a ser tantas las pérdidas que solamente quienes hayan perdido se van a dar cuenta. Es decir, como no pierden todos, pues como a mí no me ha afectado, yo no tomo las medidas. Una vez que a mí me haya afectado, pues ahí sí tomo las medidas. Entonces estamos en un mundo en términos de ciberseguridad mucho más reactivo que proactivo. Nosotros tenemos un enfoque, Checkpoint es una compañía israelita y por ujú. naturaleza tenemos un enfoque proactivo, pero estamos hablando de que el mundo debe continuar moviéndose. Entonces, para que el mundo se mueva, prima la funcionalidad y después sí, mira, acá me olvidé de esto. Y por eso hay tantas vulnerabilidades, ¿no? Porque si no, si fuera el concepto de, no, yo voy a proaccionar, voy a desarrollar todo completamente seguro, no tendríamos los 10,000 vulnerabilidades en promedio descubiertas cada año. En el 2021 fueron 10,000 Ujú. vulnerabilidades, muchas de ellas asociadas a cripto, que es el mundo en el que estamos hablando hoy día. Así que
no ha habido fricción. Es decir, si el presidente de los Estados Unidos dice, sabes que vamos a cuidar la identidad de todos los ciudadanos estadounidenses, sería otra cosa. Pero cuando hay Claro. ese statement, yo quiero estar vivo y presente. Para verlo. Oye, Sí. de acuerdo a las investigaciones que se han registrado, el año pasado se generó una escalada de las estafas y robos de criptomonedas desde 79%. Eso es escandaloso. En Ujú. función a lo que me comentas, podemos esperar fácilmente que esa tendencia hacia la duplicación del impacto se mantenga en el corto plazo, ¿verdad? Sí, correcto. Estamos hablando en cripto, estamos hablando desde el año, la primera vez que se lanzó fue en el año 2009, ¿ya? Ajá. Es decir, que tenemos 13 años viviendo con, la primera versión fue básicamente blockchain para la primera aplicación que fue Bitcoin. Bien, y lo Correcto. hemos ido avanzado. 2017 fueron NFTs, en 2021 fue el lanzamiento público para traer inversión a este tipo de plataformas. Y como se está poniendo más interés y más dinero, estamos hablando de crecimientos del 50, 60, 100% de ataques porque tiene mucho más interés y mucho más dinero acá. Así que donde hay más dinero vas a tener siempre gente intentando hacerlo, por supuesto. Pues muy bien, cada vez que converso con especialistas en ciberseguridad, me quedo como en una suspendida angustia, pero nada, es la realidad de lo que nos toca vivir en esta época de economía digital al parecer. Francisco, yo quiero darte las gracias por tu tiempo, por permitirnos compartir esta conversación con nuestros lectores. No sé si tienes un consejo final antes de despedirnos. Sí, yo dije que me iban a escuchar hablar de esto todo el tiempo. Sí. Primero, darte a ti, Adolfo, las gracias por el espacio. Mm. Mi consejo van a ser 5 cositas del resumen de lo que yo les dije. Primero, diversifiquen las wallets, no una sola wallet, ¿ok? Segundo, no hagan caso a los anuncios. Los Google Ads, por favor, déjenlos de lado. Hagan uno que se me fue, hagan transacciones de prueba desde su segundo wallet transaccional, manden poquita cantidad de cripto, muy poca, y vean si les roban. Si no les roban, es confiable. La cuarta les dije también, doble factor de autenticación. Y la quinta, última, más importante, no confíen, desconfíen. Eso es lo más importante. Buenísimo, muchísimas gracias. Francisco Roballo es líder de ingeniería de Checkpoint Software Technologies para América Latina. Súper clarificadora la conversación, sobre todo súper valiosa para los que estamos viendo el mercado de criptomonedas desde la barrera todavía y que esto nos hace de alguna manera consolidar la dimensión que teníamos de algunos riesgos para los que ya están sacando ventaja del mercado de las criptomonedas. Bueno, esto puede abonar porque yo creo que uno de los peores roles en los que podemos estar es pensar que porque nunca nos ha pasado, no nos va a pasar jamás. Y valorar estos 5 consejos que nos ha dado al final el experto. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Francisco, nuevamente, gracias por tu tiempo y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias a todos. Hasta luego.